Buenos días, mi nombre es Gustavo Hernández, cursante de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy quiero hablarles sobre un tema que, aunque pareciera ser a simple vista solo una historia o evolución económica, en realidad es algo mucho más profundo: la historia del trabajo. Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos transformado nuestra forma de trabajar y qué implica esto para nuestra comprensión del derecho y la seguridad social que nos regula. Para entender la historia del trabajo, en primer lugar tenemos que remontarnos a los albores de la humanidad, cuando los seres humanos dejamos de ser simplemente cazadores y recolectores y empezaron a establecerse en comunidades más estructuradas. Surgió la necesidad de producir más bienes y servicios. En ese momento, el trabajo era predominantemente manual y ligado estrechamente a la supervivencia. La primera forma de trabajo era quizás la más elemental: intercambio de bienes, tareas comunitarias y roles estacionales. Luego, con el paso del tiempo, estas comunidades fueron evolucionando. Se desarrollaron las primeras formas de organización social y económica. En Egipto, en Mesopotamia, en China, ya podíamos observar sociedades que tenían roles especializados y estructuras de trabajo que respaldaban grandes proyectos, como la irrigación o las pirámides. Pero, en realidad, el concepto de trabajo todavía estaba ligado a la subsistencia, a la comunidad y a las necesidades inmediatas que se podían tener para sobrevivir. Con el avance de las civilizaciones aparece la división del trabajo. Desde la antigüedad clásica en Grecia y Roma, donde los esclavos, los campesinos y los artesanos tenían roles claramente diferenciados, la historia del trabajo empezó a consolidarse como una estructura social y económica. La esclavitud, por ejemplo, fue una de las instituciones que marcó profundamente esa etapa, aunque con un fuerte coste humano. Pero también esta época fue donde los primeros pensadores reflexionaron sobre el trabajo. Por ejemplo, Aristóteles diferenciaba este trabajo entre trabajo digno e indigno, estableciendo los límites de la labor en la sociedad. Pasando la Edad Media, el trabajo estuvo marcado por el sistema feudal. Aquí, el trabajo se estructuraba en relaciones de vasallaje y servidumbre. Los siervos trabajaban la tierra del señor en un sistema que, aunque restrictivo y desigual, promovía cierta cohesión social. La aparición de las guildas o cofradías en las ciudades también reflejaba una organización del trabajo más especializada y con reglas propias, sentando las bases de las habilidades y oficios que definirían la economía. Con la llegada de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, el cambio fue completamente radical. La máquina, la producción en masa, el trabajo en fábricas modificaron todo el esquema anterior. La forma en que los seres humanos trabajaban, sus condiciones, sus derechos y su percepción del trabajo empezaron a cambiar. La industrialización trajo avances inmensos, pero también exponer la explotación, las jornadas extensas, condiciones insalubres y la pérdida de las relaciones comunitarias. Aquí, en plena revolución industrial, surge la necesidad de regular el trabajo. Se empiezan a formar movimientos obreros, sindicatos y se crean las primeras leyes laborales pensadas en mejorar las condiciones de trabajo, limitar las horas, establecer un salario mínimo y proteger a los trabajadores. Esta se presenta como una etapa fundamental porque marca la institucionalización de los derechos laborales y la seguridad social, en respuesta a la explotación masiva que ya venían presentando estas personas. En Venezuela, con la independencia y la abolición formal de la esclavitud en 1854, se abre un nuevo escenario: la idea del trabajo como libertad. Aunque en la práctica persistieron formas de servidumbre disfrazadas, durante gran parte del siglo XIX, Venezuela fue un país agrícola, con relaciones laborales marcadas por la informalidad, la dependencia económica y la falta de regulación. No existía aún más
una noción consolidada de lo que eran derechos laborales y el trabajador carecía de protección jurídica. La relación de trabajo era, en esencia, desigual y arbitraria. El verdadero cambio aquí ocurrió en la historia fue en el siglo XX, con la llegada de la explotación petrolera en la década de 1920. Este fenómeno transformó el modelo productivo y migró al país de una economía agroexportadora a una petrolera y urbana. Aparecieron nuevas clases sociales, como el obrero industrial, el empleado administrativo, el funcionario público y con ellos las primeras huelgas y movimientos laborales. Destaca entre ellas la huelga petrolera de 1936, que puso en la agenda política la necesidad de regular el trabajo, entre otras. La promulgación de la primera ley del trabajo en 1936 marcó un antes y un después. Fue un hito jurídico y político. Por primera vez, el Estado venezolano asume un rol garantista, reconociendo derechos fundamentales del trabajador: jornada limitada, salario mínimo, descanso, protección del despido y sindicalización. Esta ley fue reformada varias veces a lo largo del siglo XX, en 1945, en 1958, en 1973, entre otras, en consonancia con los cambios sociales y políticos del país. Aquí ya estamos hablando del derecho del trabajo como una disciplina jurídica autónoma, construida sobre principios rectores como la protección del débil jurídico, la irrenunciabilidad de los derechos, la continuidad de la relación laboral y la primacía de la realidad sobre la forma. Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, se consagra expresamente a Venezuela como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, lo que refuerza el carácter garantista del derecho del trabajo. El artículo 89 de tal Constitución es uno de los más avanzados en materia laboral, a nivel regional. Reconoce que el trabajo es un hecho social que goza de protección especial, obliga a interpretar la norma laboral en favor del trabajador y reafirma principios como la progresividad, indubio pro operario y el carácter irrenunciable de los derechos laborales. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012 es actualmente la principal norma sustantiva del trabajo en Venezuela. Amplía los derechos laborales, como por ejemplo, reduce las jornadas, establece estabilidad laboral reforzada, regula el trabajo tercerizado, protege a la maternidad y a la familia. Es una ley profundamente ideologizada, pero también profundamente garantista. Surge en un contexto de revolución constitucional donde el trabajo se concibe como elemento central para el desarrollo humano y la justicia social. Pero no podemos hablar de la historia del trabajo sin ver la realidad actual. Hoy en día, en nuestro país, enfrentamos precarización laboral, devaluación de salarios, ausencia de negociación colectiva real, migración forzada de profesiones y de mano de obra calificada, desaparición progresiva de sindicatos autónomos. La legislación laboral es avanzada, sí, pero la brecha entre norma y realidad es abismal. Hay una desconexión entre el aparato normativo y la aplicación práctica, lo que genera una sensación de vacío y desprotección. En los últimos años, también hemos sido testigos de la transformación del trabajo con la digitalización, la economía gig, el teletrabajo y las plataformas digitales, y también el trabajo informal. Esto plantea nuevos desafíos a nuestro marco legal y a la vez que refleja cómo el trabajo en esencia sigue siendo la base de la organización social y económica de todos los tiempos, pero adaptadas a las nuevas tecnologías y dinámicas. Para cerrar, creo que entender la historia del trabajo nos ayuda a comprender cómo hemos llegado a donde estamos el día de hoy. Nos permite valorar los derechos que hoy disfrutamos, pero también nos alerta sobre las posibles desigualdades y la necesidad de seguir adaptando nuestras leyes y políticas a una realidad en constante cambio. En definitiva, el trabajo ha sido y sigue siendo el corazón de la organización social. Es humano porque refleja nuestras capacidades, nuestras luchas, nuestra historia y también nuestra aspiración
a un mundo más justo y digno para todos. Muchísimas gracias por su atención.